Hola, 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 bienvenidos a mi canal una vez más. Les recuerdo mi nombre, soy Gina María Alessandri, una mujer transgénero, y el día de hoy tengo para ustedes un video muy interesante, hablar de los accidentes de trabajo, accidentes laborales, porque yo he sufrido como 5 accidentes a lo largo de mi vida. Y me parece muy importante poner en alerta a quienes se dedican a esto de la construcción. Yo me dedico a la construcción, me dedico a la decoración más bien, al diseño de interiores, pero también impermeabilizo, también pinto, también hago plomería, hago colocación, en fin, hago muchas cosas y bueno, a las pruebas me remito. Y alguien me podrá decir, ¿y a poco así, Gina, trabajas? No exactamente así, pero pues tengo mi ropita de trabajo, pero siempre me gusta estar femenina, me gusta verme bonita y claro, en la medida de lo posible. Vamos directamente al tema que hoy nos, pues, vamos a tratar y de los accidentes de trabajo. Me surgió la idea porque ahora que estuvimos trabajando allá en Cuernavaca, uno de mis compañeros de trabajo se le quedó funcionando una máquina, una cortadora o esmerilladora, como se llama aquí en México, como le llamamos, una pequeña, pero no deja de ser peligrosa. Entonces, lo que estaba haciendo él, estaba cortando unas losetas y supuestamente la dejó él apagada, pero no la había dejado apagada, la dejó, yo creo que no le apagó bien el botón y la máquina empezó a brincar y él pues por todos lados parece que la máquina lo seguía y bueno, rayó el piso, hizo algunos desperfectos que finalmente los arreglamos, fue lo mejor porque pues pudo haberle golpeado a la máquina y de ahí me surgió la idea de comentar, de hacer este video, porque qué importante es saber utilizar las herramientas de trabajo para evitarnos problemas, para evitarnos accidentes. Y uno de los principales, las principales formas de evitar un accidente es tener el equipo necesario. ¿Cuál es el equipo necesario cuando utilizamos este tipo de máquinas? Ya sea taladro, esmeril, algún otro tipo de máquinas también, o trabajar en escaleras. Qué importante es también saber utilizar las escaleras y tomar las medidas necesarias cuando se usan andamios, esos que incluso tienen llantas y se empujan. Qué importante es saber usar las herramientas. Y bien, voy a comenzar por hablarle acerca de mis accidentes, y esos accidentes a mí me han dejado enseñanzas, me han dejado, también me han dejado secuelas por esos accidentes que he tenido, y por eso es que yo tengo experiencia en trabajar de esta manera y en trabajar con estas máquinas. Voy a comenzar con lo que es la esmeriladora. El esmeril se llama, hay grandes y pequeños. Bien, hace años estaba yo trabajando cortando cantera, de esa piedra de cantera. Eran unos bloques que estábamos colocando y yo siempre he tenido la precaución de usar gogles, ¿sí? Para cubrirme los ojos, guantes también y bueno, pues el equipo de trabajo como es pantalón eh, grueso, botas de casquillo, siempre es importante. Por cierto, les quiero decir que aquí en México tenemos una muy mala cultura de la protección, una muy mala cultura para protegernos cuando trabajamos porque muy poca gente usa guantes y usa gogles. Entonces, pues a mí me criticaban mucho y me decían, ay, no se te vayan a maltratar las manos, no, ay, no se te vayan a poner de hombre, me decían. Y pues yo siempre les daba el avión, como aquí decimos. Yo les decía, sí, se me pueden maltratar mis manos. Les quiero decir que en el tiempo que yo vivía de hombre, no me gustaba nunca traer las manos maltratadas. Nunca me gustaba trabajar sin guantes porque, bueno, se te hacen los callos, se te maltratan también de aquí. O por los golpes. Aún así, yo he recibido golpes también. En una ocasión me dio se llama maceta, ese martillo grueso, mazo le llaman algunos,
me he dado golpes tremendos, ¿sí? Y que te dejan o al menos una hinchazón o hasta te llegan a fracturar, ¿sí? Pero sí he sufrido golpes tremendos y los guantes me han ayudado muchísimo. Incluso el material que sale como rebaba se llama, también me ha caído en los ojos por no usar gogles. Por eso mi recomendación es que se usen los gogles porque es muy importante. Entonces, vean, estaba yo usando la esmerilladora, el esmeril grande, y yo siempre he agarrado con mucha fuerza esas herramientas, porque llega el momento en que se llegan a atorar y se te sueltan de las manos y te pueden, a donde te golpeen te van a lastimar. Entonces, em, yo les he comentado de este accidente. Entonces estaba yo trabajando y se me atoró la máquina, se me atoró, pero como tiene tantas revoluciones, me la zafó de las manos y al zafarme de las manos la máquina salió volando y yo vi que la máquina cayó y empezó a girar. Fui, la desconecté. Entonces, yo solamente vi eso, pero por la adrenalina no me di cuenta que la máquina me había golpeado aquí en la pierna. Y cuando, después de ver y decir, ay, no pasó nada, cayó la máquina allá, empecé a sentir mojada la pierna y me di cuenta hasta entonces, o sea, después de unos segundos. Por eso les digo que a lo mejor fue la adrenalina, que no me di cuenta y empecé a sentir la sangre y ya observé que mi pantalón roto, vean, de aquí roto mi pantalón, un tajo tenía, y en mi pierna, aquí justamente, tenía un tajo que hasta el hueso se me veía. Entonces, pues ya fui al hospital y me cosieron, pero bueno, ese fue uno de los accidentes. Y es peligroso porque cuando te llega al hueso se te puede infectar. Entonces, bueno, en la experiencia ya observé y me di cuenta que no debes enterrar tanto el disco. Tiene que ser solamente hasta donde tú domines la máquina y no cargarle tu peso a la máquina. Tiene que ser con el mismo peso de la máquina para que no exceda la fuerza que tú estás imprimiendo. Esa fue una. En otra ocasión estaba yo trabajando en una azotea, estaba yo impermeabilizando y puse mi escalera, la puse y estaba la losa aquí y la escalera llegó aquí. Entonces estaba yo subiéndome y era en un cubo de unas escaleras, ¿sí? Donde yo puse la escalera, había otra escalera para abajo. Entonces yo subo a la azotea y ya que había yo llegado a la azotea, vamos a suponer que está la escalera y puse yo mi pie aquí y que se me va la escalera para abajo y me fui para atrás. Entonces al irme para atrás no pude, pero en absoluto agarrarme de nada porque al irme para atrás yo no pude sostenerme de la misma azotea ni de ningún lugar. Me fui para atrás de espalda, entonces como la escalera se fue así, ¿sí? Se resbaló y yo de espaldas caí sobre la escalera y luego la escalera todavía se fue por las otras escaleras hacia abajo. Fui yo a dar hasta abajo de la escalera, pero eran como 3 metros de altura. En esa ocasión yo todavía me levanté y dije, no me pasó nada, no me pasó nada. Todavía me levanté, hice el esfuerzo porque sí tenía un dolorazo en la espalda. Entonces, yo todavía bien valiente y decidida a seguir trabajando, dije, no, no me pasó nada, no me pasó nada. Volví a poner la escalera, pero ¿saben qué hice ahora? En la parte de abajo le puse unas tablas para sujetar, porque esos accidentes son muy comunes. Ponemos una escalera demasiado vertical o a como tú la pongas. Si el piso es, si es muy liso, tu escalera se puede resbalar. Ahora nos damos cuenta que las escaleras traen unas gomas en la parte de abajo, pues no son suficientes, porque si el piso está muy resbaladizo y
tu escalera no está tan vertical, puede resbalarse. Y hemos visto muchos accidentes de ese tipo. Entonces, de ese accidente, yo todavía subí a trabajar y estuve yo todavía agachada trabajando. Llegó el momento en que ya no me pude levantar porque fue un dolor tan intenso en la columna que tuve que hablarle a la persona con la que estaba trabajando y explicarle lo que había pasado porque no había nadie, estaba yo sola trabajando ahí. Entonces fueron por mí, me bajaron de la azotea, me llevaron al hospital, me sacaron placas, radiografías. ¿Y saben qué fue lo que sucedió? Que tenemos en la columna, tenemos las vértebras. Entonces yo sufrí un golpe tan fuerte. No me dañó una de las vértebras, pero sí al cabo de un rato se me fue inflamando, y esa misma inflamación me empezó a provocar un dolor tan intenso que yo no podía moverme. Y entonces el médico me dijo, por unos milímetros no quedó usted en parálisis, porque un poquito más hubiera golpeado la vértebra y no la cuenta usted para seguir caminando. Entonces, esa fue otra experiencia de que digo, ahora tengo que ver que mi escalera siempre esté bien colocada y no correr el riesgo de resbalarse. También en una escalera no es bueno subirte en uno de los bancos. Hablando de esos bancos, no te debes subir hasta el último escalón, hasta la plataforma, porque no tienes de dónde sujetarte. Y ha habido muchos accidentes. Yo he visto accidentes, pero es importantísimo que las personas no se suban hasta el último peldaño. Es peligrosísimo también. Otro de los accidentes que he sufrido, hace muchos años yo trabajaba con mi papá. De hecho, pues él fue el que me enseñó a trabajar y estábamos trabajando en unos andamios. Estábamos echando pasta sobre unos muros. Entonces ya era algo tarde y mi papá me dijo, voy a empezar a desarmar, hijo. En lo que tú sigues ahorita, te acabas esta pasta. Entonces yo estaba sentada en el tablón donde era el primer cuerpo del andamio. Y teníamos el segundo cuerpo que es el que iba a desarmar mi papá. Entonces, él se subió mientras yo trabajaba, quitó las tijeras porque los andamios son unas, pues les llamamos torres también. Se colocan una sobre otra y llevan unas tijeras así en cruz, que son las que soportan para que el andamio no esté rígido y no pueda armarse. Entonces, lo que hizo mi papá fue quitarle la tijera, le quitó la primera, pues se movió porque es el que le da rigidez y el que lo une. Entonces al quitar la tijera se movió el andamio, bueno, no pasó nada. Pero él se olvidó de que el andamio en la parte de arriba tenía un tablón. Estaba el tablón, yo estaba trabajando abajo, sentada en otro tablón, pues muy tranquilamente echando la pasta. Y a la hora que mi papá quitó la otra tijera, el cuerpo del andamio hizo esto. Se abrió y al abrirse el tablón cayó. Y al caer el tablón me pegó aquí en la espalda, justamente en la espalda, como a un lado en la paleta, lo que llaman el pulmón. Allí me pegó, me dio un golpazo tan fuerte que prácticamente perdí la conciencia y yo me fui para atrás, pero afortunadamente y gracias a Dios, atrás también tenía yo un tablón, ¿sí? Que siempre lo poníamos por seguridad. No nada más un solo tablón, sino dos tablones y uno por seguridad. Pues yo caí en ese tablón inconsciente. Y después de no sé cuánto tiempo escuché a mi papá que me hablaba y me decía, hijo, hijo. Pero él estaba espantadísimo porque pues obviamente vio todo y luego fue él el que quitó el tablón. Entonces, ¿se imaginan ustedes la culpa que él sentía al verme allí inconsciente? Entonces, ya como pude me incorporé, y me dijo, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? Pues yo estaba todavía semi inconsciente
Y ya le dije, ¿qué pasó? Y ya me dijo él, es que se cayó el tablón, mira, pero yo tuve la culpa porque... Entonces, en esa experiencia también, recapitulando, nunca debemos de empezar a desarmar un andamio mientras todavía está alguien trabajando. Sí, tenemos que ya estar ya dispuestos para bajar las cosas, pero no poner en riesgo a nadie. Entonces, bueno, ya fuimos al hospital, me tomaron placas, fue únicamente el golpe, pero un poquito. ¿Se imaginan ustedes que me hubiera dado en la nuca? Yo no lo estaría contando. Entonces, pues ese fue otro accidente. Pues, vean, del accidente de la azotea cuando me caí de espaldas, estuve 6 meses sin caminar. 6 meses que yo no podía caminar, estaba, la verdad, en cama, con terapias y pues lo que buscaban es que em, ay, ¿cómo dije? Las, que se me desinflamara la vértebra, porque si no se desinflamaba yo no podía caminar, ni dolor, porque oprimía una a la otra. Estuve como 6 meses, estaba yo ya desesperada porque pensé realmente, después de los 3 meses, me dijeron, puedes intentar caminar, haz el esfuerzo. Y yo me levantaba y con fuerza me levantaba, pero ¿qué creen? Que al empezar a caminar, las piernas no me soportaban y estaba yo, la verdad, estaba yo con un temor horrible de poder quedar inválida. Entonces, 6 meses tuvo que pasar para que yo empezara a caminar, empezara ya otra vez pues a funcionar. Es horrible, es horrible, horrible. Bien, el último accidente que os voy a platicar, pues me pasó, estaba yo llevando una madera de una azotea a otra. Estaban las azoteas juntas, yo creo que tenían como unos 80 centímetros de separación. Y yo estaba brincando con madera de una azotea a otra. Era la misma casa, pero tenía dos construcciones diferentes. Entonces, pues no me costaba mucho. Pues, ¿qué creen? Que al brincar con un polín, se llama polín así. Eso hace muchos años, ¿eh? Eso yo creo que tendrá como unos 20 años. Entonces, al brincar con el polín golpeó la pared antes de que yo llegara al otro extremo. Y pues me quedé como en las caricaturas a medio camino y me fui para abajo. Abajo había unos andamios de madera, de esas escaleras que se ponen para subir de madera. Caí sentada en uno de ellos con una pierna en la escalera y la otra colgando. Volví a dar la vuelta y caí hasta el suelo. Eso fue de un solo piso, pero caí prácticamente de cabeza. ¿Sí? Para ser más exactos, caí con el hombro y me fracturé la clavícula, pero de ese golpe también me quedó la experiencia de que no debemos de confiarnos, debemos de observar muy bien lo que hacemos para no sufrir accidentes. A mí luego la gente me tilda de exagerada y yo se los digo, sí me vas a decir que soy exagerada, pero más vale que tengamos cuidado a sufrir un accidente. Entonces, la verdad es que los accidentes se pueden prevenir, se pueden prevenir. Yo tuve un amigo, este accidente que les voy a platicar es de un amigo que tuve, que sufrió un accidente. Yo trabajaba con él, estábamos haciendo plomería. Entonces, siempre hay que tener cuidado extremo para evitar los accidentes. Porque, vuelvo a repetir, los accidentes se pueden prevenir, pero por no prevenir y por no tener las condiciones necesarias y por no tener el equipo necesario, sufrimos accidentes. Total que este amigo mío íbamos a poner una instalación en un baño de regadera, de todo el ramal de la alimentación de agua. Entonces hicimos un hoyo en la mera esquina de la azotea para por ahí meter el tubo de la alimentación. Entonces,
teníamos un tubo de 6 metros, porque eso es lo que miden los tubos de cobre, 6 metros. Entonces yo le decía, ¿por qué no lo cortamos? No lo cortamos y ya no batallamos para meterlo. Y me decía, no, porque mejor lo meto completo y ya vemos si qué tanto hay que cortarle, pero ya mejor para no fallarle. Bueno, pues yo subí a la azotea para dirigir el tubo. Entonces él lo metió desde abajo y yo vi que empezó a salir el tubo. Dije, pues el tubo no le estorba nada. Y yo le decía, empújalo más, empújalo más. Entonces no nos dimos cuenta que arriba de esa casa tenía 2 niveles. Estábamos en el primer nivel, planta baja y primer nivel. Pues arriba había unos cables de alta tensión que jamás imaginamos por la inexperiencia, porque no te das cuenta. Entonces él fue metiendo el tubo y a medida que fue subiendo el tubo, tocó un cable de alta tensión. No, fue horrible porque yo oí un golpazo y un grito de él. Oí un golpazo, un tronido. Pues fue cuando el tubo tocó el cable y este muchacho, con el impacto, salió volando. Yo oí el grito y oí el tronido y todas las chispas y se rompió el tubo se rompió del impacto. Allá arriba se quemó, un pedazo salió volando y el otro quedó a una distancia, no, yo creo que de un medio metro del cable. Eso después lo vi, pero bajé corriendo y lo encontré a él tirado. Le salía humo hasta por la nariz y sus pies totalmente quemados los dos. Él no estaba muerto. Llamamos a la ambulancia, se lo llevaron al hospital de Joco, aquí en Ciudad de México. Y del impacto, algo que yo desconocía y algunos deben de saber es que la electricidad, si tú tienes unas botas, por ejemplo, de casquillo, unas botas que no tienen ningún orificio, la electricidad no sale de ti ahí te quemas. ¿Cuánta gente hemos visto que se pulveriza, se carboniza cuando la electricidad no sale de su cuerpo? Él traía unos tenis y estaban rotos los 2 tenis, afortunadamente, por ahí salió la electricidad. Pero ¿qué creen? Que para después ya las cirugías que le hicieron, pues le quitaron piel de aquí de las caderas, no recuerdo de dónde más, y se las pusieron en las plantas de los pies porque perdió las plantas de los pies por completo. O sea, le quedó el hueso prácticamente, pero no murió porque la electricidad le salió por los pies. Entonces, fue horrible ya después de meses de terapia y de cirugías, pero le quedaron los pies, ya no se los hicieron bien, ya no se los formaron bien, le quedó como si fuera un bistec, así literal la planta del pie, y él caminaba mal, ya no pudo caminar bien. Pero son de los accidentes y hay muchos accidentes, por no hacer el video más largo, pero sí he visto y he sufrido más accidentes. Yo creo que si me lo piden vamos a hacer una segunda parte, pero esto más que nada es no solamente para decirles lo que le ha pasado a Gina, sino cómo prevenirlo. Entonces debemos de observar si no tenemos cables de alta tensión cerca de nosotros, porque incluso si tú haces esto con un cable de alta tensión a unos centímetros o no sé cuánto tiempo, dicen que la electricidad hace arco y te puede incluso jalar un cable de alta tensión. Entonces hay muchas cosas que debemos tener muchísimo cuidado, precaución, porque la verdad nuestra vida depende de ello. Entonces este video, bueno, lo hice como informativo, como algo que les puede ayudar también. Y bueno, que vean que yo siendo una mujer trans trabajo en esto, pero tengo mis cuidados, he aprendido muchísimo y eso mismo lo comparto con ustedes, esperando que les sirva
les ayude. Si tienen un comentario, bueno, déjenmelo en la cajita de comentarios. Suscríbanse a mi canal si no se han suscrito. Si les ha gustado mi video, bueno, regálenme un like, una manita arriba. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les informe cada vez que suba un video nuevo. Me despido de todos ustedes. Les mando muchísimos besos. Les recuerdo mi nombre. Yo soy Gina María Alessandri. Síganme en Facebook también. Igualito que aquí en YouTube. Gina María Alessandri. En TikTok estoy como Gina Trans-00. Me despido de todos ustedes. Bye.